Muy buenas noches a todos en este día 25 de marzo del 2020, en el primer capítulo de lo que viene a ser terror en la cuarta región. Nuestro primer capítulo trae eh, la implicancia de uno de los casos más embrujados a nivel de Chile. Nos referimos a la casa de Cutú. Para quienes no me conozcan, pueden buscarme como Oscar Rivero Fábrega, quien va a tratar de darle una humilde opinión en base a la recopilación que hemos hecho con el equipo investigador de este canal sobre la verdadera casa de Cutún y lo que en realidad sucedió en el lugar. Para que se hagan una idea, la casa de Cutún fue un evento que sucedió en 1976 en Cutún, al interior del pueblo Las Rojas, entre La Serena y Vicuña, aproximadamente no sé, serán unos 20 kilómetros desde La Serena hacia Vicuña por la ruta. En general, habla la historia de un técnico agrícola llamado Nicasio Torres, el cual huye del lugar, producto de que un hombre con ojos rojos va a visitarlo en varias oportunidades. Él decía que llovían piedras de su techo. Sin embargo, el vecino no dio crédito a esto en verdad y bueno, fue pasando el tiempo, fueron pasando los días. Al tercer día de que Van Nicasio va a consultarle nuevamente al vecino, este señor está un poco raro en la mente. Al tercer día el vecino lo acompaña pensando por estas piedras que le caían al techo. Su vecino no dio crédito, sin embargo al tercer día decide acompañarlo hasta el lugar. Don Gabriel Orrego, que era el vecino, acompañado de su sobrino, don Ángel Orrego, y un amigo de estos conocido como Manuel Rojo, ingresan a la sala de la casa, donde todo estaba en completa normalidad, y ante eso decidieron irse, a salir de la casa sin ningún problema. Sin embargo, cuando antes de irse, el amigo de la familia, don Gabriel Rojo, eh, decide ir al pozo a tomar agua, el que se encontraba en la parte posterior de la casa. Allí cuando abre la puerta logra ver una piedra que va pasando por entre medio de sus piernas. A lo que empiezan a tirar garabatos, ¿cómo se llama? Hacia el aire, pensando en que era una broma de uno de los que fue al tema. Sin embargo, no pudieron verificar que efectivamente era la broma. Hasta que entre medio de estas cosas le viene y le cae otra piedra en el hombro. Tanto fue el problema que todo el resto del grupo salieron a explorar el lugar, pero no encontraron a nadie. El objetivo era encontrarle una explicación al suceso, pero no había nadie en la casa. Por ende, decidió este grupo de personas quedarse en la misma. Fue así como se sentaron en la mesa y esperaron horas y horas y horas y horas. Luego de un par de horas, sintieron 3 golpes fuertes en la mesa. Tampoco pudieron identificar de dónde exactamente venían. Sin embargo, esto les hacía sospechar a que sucedía algo malo. Lamentablemente sucedió esto en repetida oportunidad y cuenta la leyenda que lugareños veían a un hombre de terno con ojos rojos que venía a cobrar un trato que habían hecho estas personas, don Nicasio,
con respecto a lo mismo y que no se iba a ir hasta tenerlo. Lamentablemente don Nicasio en el año 1976 decide abandonar yéndose a la ciudad de Copiapó, donde reside hasta el día de hoy. Esa es la historia como original de lo que vendría a ser la casa de Kutum, pero en realidad es esta. Cuando uno va a Kutum, uno aprecia una casona grande, en el cual todos, si uno busca por internet, la asocian a la casona de Kutum. Pero este no fue el problema, este no fue el verdadero problema que existió en esa zona. La verdadera casa de Kutum queda aproximadamente 100 metros más hacia el interior, donde actualmente solamente está el piso de color rojo. Pues la casa fue desmantelada. Diversos lugareños que tuvimos acceso a consultarles nos comunicaron que en ese lugar sucedían cosas totalmente distintas a lo que se decía. Efectivamente, el el técnico agrícola que vivía ahí se llamaba Nicasio. Don Nicasio Torres es un hombre que actualmente tengo entendido que todavía vive. Está ya en Copiapó, efectivamente. Vivía él, su hija menor, que el cual vamos a resguardar su nombre y vamos a ponerle, para motivos prácticos, le vamos a poner Fernanda, y su esposa. Vivían los tres como un pequeño matrimonio que trataron de asentarse, entendiendo de que él, al ser un afuerino, ser del norte, había tratado por medio del técnico agrícola de tratar de generar dinero en la zona. Y dentro de esto encuentra a su amada esposa, que a la larga le daría a su pequeña hija Fernanda. Pasó el tiempo, las cosas no fueron saliendo como él pensaba. Y se decidió que él, entre medio de esas cosas, decide consultar a espiritistas, los cuales le recomiendan que deje de buscar lo desconocido. Entre ellos fue, fue consultar directamente a una higuera, según cuenta la lugareña que nos relató la historia. Fue consultar a una higuera por un pacto con el diablo. Efectivamente también lo hizo un día martes, particularmente más o menos a esta hora, que estamos grabando en vivo a las 1 de la mañana. Este hombre hizo un pacto al cual le iban a dar riqueza a cambio del alma de su primera niña. El matrimonio prosperó, él aceptó, la niña iba bien, iba creciendo todo, hasta que de pronto empezó a aparecer este hombre que ya había pasado un determinado tiempo que habían tenido en conjunto, y se había decidido que le tocaba pagar, le tocaba el alma de la niña. La gente no olvida, la gente de la zona, la gente que en realidad vivió esta historia, que había un conejo. La niña, Fernanda, tenía un conejo blanco, de peluche, pequeño. Siempre lo llevaba para todos lados. Esta niña, lamentablemente, se hizo muy cercana al muñeco. Muy cercana. Y este muñeco, según decían en la casa los que venían por afuera y lo que les contaba don Nicasio, este muñeco iba de un lugar a otro, de izquierda a derecha, por toda la casa. Este muñeco fue agarrando fuerza en la casa. Fue pegándose al pecho, muchos lo veían pegado sin necesidad de que la niña la agarrara con las manos. Se escuchaban piedras, se escuchaban muchas cosas.
Don Nicasio decide, entre medio de todo, tratar con espiritistas, hablando con, con estos mismos brujos blancos. Le decían que el problema era el muñeco, que no se iba a ir, que no lo iba a dejar tranquilo porque estaba pidiendo su cosa, su alma. Y deciden botar al muñeco. Pero este muñeco, si bien lo botaron, aparecía en el gallinero, aparecía en distintas zonas, a lo que deciden enterrarlo con agua bendita e irse rápidamente a Copiapó. Hasta ahí termina la historia del lugareño no oficial. Luego la historia continúa en que no cesaron las cosas. Se hizo un exorcismo y todo, pero no cesó. Don Nicasio volvió al año a desmantelar la casa. Producto que en Copiapó ya seguían pasando cosas, seguían sucediendo problemas, seguía con el mismo miedo. Allí mismo Nicasio se dio cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles. Don Nicasio se dio cuenta de que en medio de su casa, entre los galpones de gas, empezaron a sonar fuertemente. Explotó uno, de hecho. Y seguían los ruidos. Seguía apareciendo el muñeco. Sobre todo se incrementaba la actividad en la medianoche. Por ende decide entregarle la casa a unos brujos, los cuales descubren que había gran riqueza en la zona. Y por esto mismo deciden sacar y dejar toda esa riqueza a manos del pueblo. Sin embargo, el pueblo no lo quiso aceptar. Esa riqueza se fue con los brujos. Y lamentablemente la niña siguió atormentada hasta su adolescencia, donde por suerte los sucesos dejaron de suceder. Pero no deja de ser un hecho que Cutún esconde mucho más. Cutún es zona de leyenda, sobre todo el campo. Hay varias cosas que no se explican y sobre todo lo paranormal, allá en Condoriaco y en esos lugares, no tiene una explicación propiamente tal. Por esto mismo yo los insisto a todo aquel que ve este canal, que quiera sentir o que quiera ver más allá de lo conocido, que nos llame, que nos escriba, que nos diga exactamente qué historia le gustaría contar, qué historia le gustaría relatar al mundo. Nosotros trataremos de ser sus narradores. La historia de Cthulhu se basa en cierta cosa, se basa en la historia oficial, la cual dista mucho de la historia real. Actualmente uno va a Cthulhu y no pasa nada, al menos cuando fui de día. Pero no es un tema menor que la historia fue variando mucho y que la persona que la gente tiene miedo no es la que en realidad es. Al final esta es una historia de posesión demoníaca de un muñeco y como un hombre, por la codicia, por tener un poco de dinero, trató de vender el alma de su única hija. Por suerte las cosas se cerraron, pero el terror, el pánico que sintieron en esa casa, los efectos poltergeist y la casi posesión de su esposa fueron suficiente castigo que ni siquiera el $1.000.000 o 20 o 50 podrían valer la pena. Así que esto es el primer capítulo de Terror en la Cuarta Región. Y espero de corazón que les haya gustado. Esperamos comentarios, esperamos cualquier cosa que ustedes nos quieran decir o nos quieran apoyar o nos quieran comentar o sugerir. Estamos acá para recibirlas. Trataremos de hacer todos los videos en la noche. A medida que avancemos vamos a tener mejores cosas. Si prendí la luz netamente porque hay cosas que no se pueden ver y que quizá en el video inclusive aparezcan. Así que eso. Un abrazo y que tengan muy buenas noches.